Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes y sean muy bienvenidos a la presentación del libro electrónico Memoria y Experiencia Laboral, la inserción de Volkswagen en México. Para esta presentación, pues contamos con la muy experimentada opinión del doctor Huberto Juárez, que es profesor investigador del Centro de Economía Social de la Facultad de Economía. El doctor Huberto Juárez, lo voy a presentar muy brevemente porque tengo aquí una semblanza y bueno, sus logros académicos son muchos, pero pues solamente voy a decir que es ganador del International Blue Planet Award que le otorgaron en Berlín en noviembre de 2016. Se ha distinguido notablemente por muchos trabajos que él ha desarrollado, tanto artículos como libros sobre la industria automotriz, sobre su organización y sobre su organización productiva y sobre su organización sindical. Pues solamente quiero mencionar que una de sus últimas publicaciones que apareció justamente el año pasado, pues son los trabajadores mexicanos de la industria del automóvil del TELCAN al TECMEC, que aparece en el libro El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, Integración o Desintegración. Está publicado, pues, justamente por el grupo o por la editorial CISAN-UNAM. Además, bueno, tiene otros varios capítulos, son muchos, solamente estoy mencionando que es el más actual, el último. Pues él es miembro del Worker Rights Consortium Advisory Council de Washington, Estados Unidos, coordinador para México del International Research Network of Automotive in America. Es un trabajo de colaboración con instituciones norteamericanas. Y bueno, para mí es un gran honor que el doctor haya hecho un espacio en su apretada agenda para pues darse el tiempo de leer y de comentar el trabajo que junto con mi colega, el doctor Emiliano Torres, hemos escrito y que ha aparecido como una publicación electrónica. Entonces, considerando el breve tiempo del que disponemos, pues le voy a dar la palabra enseguida al doctor Huberto Juárez para que nos presente este texto. Doctor, por favor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues, un agradecimiento a los compañeros de la vicerrectoría por la iniciativa de proponerme y que yo acepté con mucho gusto. Y después, tan pronto me llegó el libro, pues comencé a leerlo. Y bueno, quiero empezar diciendo que en realidad no había leído, conocido un tratamiento del tema de los trabajadores desde esta perspectiva del paisaje cultural, etnográfico, histórico, con ese conjunto de técnicas que ustedes usan y que, bueno, no es que sean desconocidas precisamente para los economistas, pero es cierto que los enfoques generan resultados muy, muy atractivos, en mi opinión. Sí. Me gustó mucho la argumentación, la conceptualización de paisaje cultural, sus raíces españolas y estas cosas que entiendo motivaron a ustedes para hacer este tratamiento. Y bueno, para mí, pues, quiero decirles que generó
recuerdos muy interesantes porque conozco a los trabajadores de Volkswagen, he estado muy cerca de ellos desde 1981. Eso es lo bueno de ser viejo, ¿verdad? En el año 81 pude tener por primera vez acceso a el sindicato independiente, pero quiero comentarles rápidamente que el origen de esto se debió a un hecho que acontecía en la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en ese tiempo. El hecho era que el contrato colectivo del Volkswagen y firmado con el sindicato permitía que trabajadores, estudiantes universitarios pudieran continuar sus estudios profesionales y para ello les fijaban un turno, de tal manera que podían asistir por la mañana o por la tarde, con la única condición de tener un promedio anual de 8.5, que pues la mayoría de ellos cubrían. Yo inicié como profesor a mitad de los años 70 y hacia el año 76, 77, pues mis cursos estaban llenos de estudiantes, jóvenes estudiantes, trabajadores de Volkswagen, con quienes pues armábamos discusiones muy, muy interesantes para mí porque aún mi formación como profesor, como economista, no incluía tópicos de investigación, ¿sí? Pero las preguntas de ellos, ¿sí? Especialmente cuando la crisis del 1978-82 se presenta, fueron apabullantes, ¿sí? Pues está muy bien la ley de la acumulación de capital, ¿sí? Está muy bien la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero ¿tiene explicación eso con relación a lo que está ocurriendo en Volkswagen ahorita? Cuando los despidos están a la orden del día, cuando ocurren decisiones de la gerencia que afectan especialmente a los trabajadores. Esas preguntas fueron las que me obligaron, ¿sí?, a primero intentar reconocer pues un perfil general de la industria y lentamente pues accesar a información ya mucho más especializada, ¿sí? Así fue como allá por el 81, en una ocasión, amigos míos, tenía 20 estudiantes en un grupo y otros 20 en otro, ¿sí? Cerca de 40 estudiantes trabajadores. Dijeron, mañana vamos a hacer un paro ilegal, ¿sí?, en la planta Volkswagen, y lo invitamos, profesor. Sí, fuimos. Mi compañera y yo, que recién inauguráramos nuestra vida, acudimos y fue muy sorprendente ver eso, ¿sí? Los líderes del movimiento pues pudieron convencer a sus compañeros y el primer turno se detuvo en la puerta de la fábrica. El primer turno, doctora, era más o menos de 7,000, 8,000 trabajadores, un mundo de trabajadores, ¿sí? Cosa que en mi vida había visto, ¿verdad? Y bueno, una relación muy, muy interesante que me hizo conocer mucho de los aspectos que están perfilados en las historias que ustedes publican ahora, que me recuerdan la presencia, pues, los cambios que se podían apreciar y que ahora podemos recordar con mucho gusto, con mucha intensidad lo que sucedió por aquellos años. Tengo algunos comentarios que los quiero presentar de la manera más amable, en el sentido de decir que, pues efectivamente, la versión que ustedes nos presentan no lo dicen como tal, pero han excluido, creo, mucho del análisis económico que es necesario, ¿sí? Y en algunos momentos la línea del tiempo se borra, no sabemos de cuánto se está hablando, ¿sí? Y es una historia muy larga, ¿no? Ustedes la
la ubican del 63 al 2015, entonces es una historia, sí, de medio siglo, más de medio siglo. Entonces, apreciar los cambios, creo que requeriría, ¿sí? Mencionar, repito, no es su trabajo, ¿sí? Y pienso que uno de los problemas es que la gente en la que se apoyaron para esta parte un poco económica de las relaciones laborales entre Volkswagen y los trabajadores vía sindicato, pues son sociólogos, no son economistas, ¿sí? Yolanda Montiel, Alejandro Covarrubias, Fernando Herrera. Fernando Herrera fue mi colega en la Facultad de Economía por mucho tiempo. Trabajamos juntos, sí. Pero el trabajo que ustedes mencionan, que es su tesis de licenciatura en el Colegio de México, está ubicado en el ámbito de las relaciones internacionales, que fue la licenciatura que él hizo. Bueno, yo lo aprecio mucho a Fernando, los otros no es el caso, ¿sí? Nos conocemos, hemos discutido mucho porque el enfoque de los sociólogos, especialmente de Yolanda y el Alejandro, pues hemos chocado y a veces los debates no han sido muy agradables y finalmente poco nos vemos ahora. Bueno, esto entonces, digo, genera un problema, creo, ¿sí? Primero, la primera observación que tengo es que habría que pensar en que los relevos generacionales, ¿sí? La conversión del trabajador del campo, del hombre del campo, aledaño a la planta, ¿sí? Un trabajador industrial, pues fue un proceso muy rápido, catapultado, doctora, por un contrato colectivo que se les impuso muy pronto en el año de 1964, ¿sí? Y que tenía algunas diferencias con el contrato colectivo que estaba en Promexa, en Jalostoc, ¿sí? Pero aquí adquirió un contenido, es una ironía, ¿no? Pero el contrato así lo dice, ¿sí? Ese famoso espíritu alemán, ¿sí? De trabajo muy duro y muy disciplinado y eso. Entonces, pues, en la parte de algunas cláusulas que tenemos de ese contrato, la flexibilidad exigida a la fuerza de trabajo es comparable con lo que hoy tenemos en los sindicatos que se les llama sindicatos de protección patronal, básicamente controlados por CTM, FROC, CROC, CROM, ¿sí? Por ejemplo, le puedo decir que el contrato del 64 decía que la empresa tenía la libertad de cambiar de turno, lugar, jornada, área de trabajo, sin consulta con nadie. Era derecho, era un derecho de la gerencia, ¿sí? Y que el trabajador tendría, un lenguaje un poco curioso, ¿no? Tendría que trabajar en las líneas en donde se le asignara con buena fe. Eso es lo que dice ese contrato, con buena fe, como si se tratara de negocio propio. El lenguaje es muy interesante porque está pensado para este tipo de trabajadores que ustedes describen en las primeras partes, ¿sí? Y, bueno, hay una regulación sobre eventuales y trabajadores de planta muy agresiva para los 480 que son la primera plantilla de trabajadores, ¿sí? Se fijó un número de trabajadores de planta, 225, y los demás tenían que ser eventuales. No se podía otorgar ninguna planta a menos que alguno de esos 225 renunciara, se fuera de la planta. Entonces eso fue un hecho que actuó como un elemento de mucha presión, porque los eventuales, para poder tener derecho a la planta, no solamente tenían que esperar que alguien se fuera de los que estaban, sino además tener los derechos para que en la evaluación pudieran salir designados. Y hay una cosa curiosa en otra cláusula, la empresa
tiene el derecho de, no, si así lo requiere, de utilizar personal de confianza para realizar trabajos que hacen los sindicalizados. Eso es una cosa muy interesante porque, bueno, lo que yo sé, lo que he trabajado cuando comencé a conocerlos, pues no fueron pocas las ocasiones en que mandaron a las secretarias o al personal de confianza de las oficinas administrativos a ayudar a la línea de producción. Y cosa que fue un asunto, no sé si traumático, pero era grave, ¿no? Nadie podía oponerse. Entonces, ese es un elemento. Hay otro elemento, doctora, que veo que no está presente y debiera ser aquí. Y cuando hablan de, por ejemplo, de la estructura educativa, solo mencionan el colegio alemán, ¿sí? No aparece la Universidad Autónoma de Puebla. Pero la Universidad Autónoma de Puebla tuvo un papel fundamental, ¿eh?, en los cambios en la vida política del sindicato y en la percepción del grueso de los trabajadores respecto de su relación laboral, ¿sí? Miren, la universidad, pues ustedes saben, pueden saberlo mejor que yo, ¿sí? Es una universidad muy combativa en los años 60, ¿sí? Los movimientos de la izquierda pues estaban llenos de grupos de militantes, desde del Partido Comunista, los trotskistas, los maoístas, guevaristas, que estaban ahí presentes. Y el cambio de 1971 fue posible, es decir, sacar a la CTM, porque quienes impulsaron y le dieron vida a ese cambio no fue la UOI, como dice Bada, el licenciado Bada, no, ni fue un asunto del gobierno, no, fue un activismo muy profundo de los universitarios, trabajadores y militantes de los grupos de izquierda, quienes denunciaron, pues, la corrupción, el desfalco de los fondos sindicales, ¿sí?, y pues la complicidad con la gerencia. Fue un movimiento muy fuerte. Hay un compañero que es clave allí, ha muerto, Bulmaro Vega se llamó, ¿sí? Bulmaro Vega fue un militante sobreviviente de Tlatelolco, ¿sí?, de esa matanza, y estuvo en la cárcel y vino para acá. Y bueno, fue un guía teórico para hacer el abanico de argumentos que, pues, tuvieron que distribuirlos como se distribuían en aquellos tiempos, ¿no?, lo que hacían los activistas, ¿sí? Entonces, esa izquierda moldeó muchas cosas, ¿eh? Toda la década de los 70 son movimientos muy fuertes, especialmente de delegados sindicales, ¿sí?, que hay que registrarlos porque creo que el ambiente de estos testimonios de gente que viene del campo y que acusa muchas veces a los trabajadores del campo de ser muy leales al sindicato, estos estaban en la década de los 60 y se refiere básicamente a su lealtad a la CTM. Pero los trabajadores de los 70 ya son trabajadores de un perfil distinto. Muchos de ellos urbanos totalmente, estudiantes, ¿sí?, en los años 80, no se diga, ¿sí? Entonces, se pudo observar, por ejemplo, que los delegados seccionales, divisionales, no había seccionales, delegados por departamento, que eran más de 250, doctora, ¿sí?, eran una fuerza tremenda, porque eran electos directamente por sus compañeros. Y todos ellos eran, en su mayoría, yo conocí esas asambleas, eran jóvenes trabajadores de extracción urbana y de formación universitaria. Es decir, estaban lejos ya del trabajador de la década de los 60, me parece, ¿sí? Esa estructura delegacional fue siempre una piedra en el zapato de los comités ejecutivos, ¿no? Fue una piedra en el zapato. Los comités ejecutivos no podían pactar si ellos no autorizaban. Y si pactaban a sus espaldas, pues los denunciaban. Hubo muchos despidos, hubo mucho
porque Ortega Lleras se aseguraba de que la elección del nuevo comité, ¿sí? fuera de acuerdo a sus propuestas, y él siempre quedaba como asesor, ¿sí? Y el paro del 81, que fue un éxito, ¿sí? Ilegal, se amenazó con el ejército, estábamos allí, ¿sí? Y la decisión de la asamblea de 7.000 en la mañana, más los 6.000 que se unieron del turno de la tarde, que también se agregaron, ¿sí? Era una masa impresionante que tomó la decisión de que si la policía o el ejército llegaban, ellos se retiraban y no ingresaban a la fábrica, ¿sí? Entonces, fue una decisión que puso a pensar a las autoridades. Finalmente aceptaron la votación, un referéndum. Ortega Lleras se fue perdiendo 1-4, ¿sí? Y inició una vida distinta del sindicato independiente. Y entonces, pues, este nuevo comité, por ejemplo, hizo cosas muy modernas, una iniciativa tremenda, ¿sí? Y entonces creo que cuando leo las historias que ustedes, digo, habría que decir que son estos trabajadores ilustrados. Es posible que no fueran todos, ¿no? Pero quiero decir, la mayoría de los delegados, ¿sí? Eran ilustrados, ¿sí? Propusieron en 1984, con motivo de la negociación contractual, propusieron la reducción de la jornada de trabajo, ¿ves? Y lo lograron, ¿sí? La jornada de trabajo de Volkswagen, que es la actual, es la más corta de todas las plantas de la industria automotriz, ¿sí? Se acerca un poco Nissan Cuernavaca, que también es un sindicato independiente, ¿sí? Pero todas tienen 48 horas y aquí el máximo es 44, ¿sí? Entonces, estas cosas creo que merecían tener. Hubo una polémica que me gustó mucho, y justamente aquí fue la confrontación con los sociólogos, ¿sí? Cuando la gerencia de Volkswagen comenzó a difundir la necesidad de incluir nuevos criterios en el trabajo, en el aspecto volitivo de los trabajadores, ¿sí? Conservo mucho material. Por ejemplo, se decía que, a diferencia de los alemanes, los mexicanos trabajaban, ay, como Sebastián, ay, que Sebastián lo arregle, ahí se va, ay, Sebastián lo arregle, ¿sí? Y mostraban a los mexicanos como indolentes, como perezosos. Algunos relatan eso mismo, sí, que estoy diciendo, porque era muy a tono con lo que la gerencia planteaba en ese tiempo, ¿sí? Y vino una tremenda discusión que yo no había visto, porque los delegados convocaron asambleas y ellos pidieron que la empresa hiciera públicas qué es lo que querían, ¿sí? ¿Qué cambios querían? Hablo de los años 85, 86. No tuvieron una respuesta, excepto esa que el licenciado Bada promovió en 1987. Se llama conflicto de orden económico. En el 87, año no, en junio, estalló la huelga porque no hubo arreglo sobre salarios. Era exclusivamente sobre salarios, no era sobre contrato. Los contratos se pactan en años pares. Bueno, doctora, lo que sucedió fue que el conflicto de orden económico decía que la planta estaba a punto de quebrar, los costos salariales se comían los costos totales, no era rentable y proponía una reducción del salario 5 o 6 puntos. ¿Sí? Y justamente en ese tiempo trabajaba con Fernando Herrera el tema, y el sindicato nos pidió un estudio
para ver si podíamos contrastar con los argumentos que firmó Bada Sanz como apoderado de la empresa o como presidente de la empresa o vicepresidente, no sé qué, en ese momento. Bueno, hubo algo extraordinario. ¿Sí? Yo tenía muchas relaciones ya con colegas alemanes. Me enviaron el informe de Volkswagen correspondiente a 86 y decía exactamente lo contrario de lo que dijeron aquí en México. Que en México había sido un año exitoso el 86. Pero con cifras, doctora. No, pues lo publicamos. ¿Sí? Fuimos a ver al rector. ¿Sí? El rector nos ayudó haciendo un impreso para cada uno de los trabajadores y lo publicó en el Sol de Puebla también. La universidad pagó la publicación. Alfonso Vélez en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, creo que esa inteligencia que lideraba las luchas de los trabajadores no era la inteligencia contestataria o enojada, no, siempre hubo mucho nivel, sí. Algunos de ellos, por ejemplo, los compañeros que llegaban a Tlaxcala, o los que venían del sur, de Atlisco, de Matamoros, de esos lugares, efectivamente tenían muchos de ellos un pie en la tierra y un pie en la fábrica, ¿sí? Es cierto, sí. Pero a la hora de asumir decisiones, prepararse para posibles conflictos, no tenían ninguna desventaja con sus compañeros universitarios, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, pues yo tengo una lista larga, ¿no?, de cosas que ocurrieron. La derrota del año 92, por ejemplo, fue algo traumático, ¿sí? Sí, Bada en la última parte que ustedes hablan de la entrevista, pues la pone muy rosa, ¿no? La cosa que fue brutal. Es una ofensiva tremenda. Mutilaron el contrato colectivo, quitaron el capítulo 5, el de escalafón, quitaron las cláusulas en donde se daba tiempo a trabajadores, por ejemplo, de fundición, tiempo de descanso extra, les daban leche, por ejemplo, para cubrirles el organismo, el estómago y esas cosas por lo que podían contaminarse. Quitaron todo eso e introdujeron pues la versión toyotista del contrato colectivo que ahora tenemos. Sí, esa fue una derrota brutal. Sí. Y entonces quiero terminar, para no abusar del tiempo, ¿sí?, que el año pasado, doctora, el año de la pandemia, miren, a ver si la pueden ver. Aquí está, a ver, sí. Sí. Este es el contrato colectivo que se firmó el año pasado. Ahí está. Sí. Tuve la suerte de estar muy cerca de la comisión revisora. Bueno, iba a ser una revisión muy difícil, porque la planta estuvo parada 2 meses, así, absolutamente parada. Y después, cuando arrancaban, comenzaron los problemas de los sensores y cosas por el estilo. El vocero de la empresa se atrevió a decir en la prensa que los trabajadores de Volkswagen no tenían que reclamar nada porque hicieron público una petición del 12%, ¿sí? El incremento al salario, que parecía que era una tontería, que tenían que más bien reducir su salario de la misma manera que lo hicieron los de Aeroméxico. Y me acordé al leer su libro de una campaña mediática, no sé si usted la vio, de unos videos en donde 3 generaciones de una familia pues hacen la apología de la empresa, ¿sí? Desde el primero que entró como trabajador, la hija que estudió algo y es administrativa, y el hijo que es ingeniero, y bueno, es decir, eso lo usan muy bien, muy bien. Pero
tuve oportunidad hace unos días de comentar, leerle algunos comentarios, no con otro motivo, sino de comparar la opinión respecto de, por ejemplo, el sindicato de algunos que se quedan. Y es que como no hay una línea de tiempo precisa, no se sabe cuándo decían eso, si lo dicen ahora, lo decían antes, sí. Entiendo que esto es ya en el siglo XXI, ¿sí? Pero las votaciones, cuando rechazaron el Banco de Obras, por ejemplo, ¿sí? La propuesta de la gerencia perdió 98% en contra de la propuesta. Algunos votaron en favor y otros se abstuvieron, pero fue 98%. Y el año pasado, con motivo de esta, pues yo acompañé a la comisión y escuché cosas terribles. No tenemos ingresos, no tuvimos ventas, ¿sí? ¿No? Estamos en la quiebra, ¿sí? Y no era cierto porque el informe de Volkswagen que se publica en Alemania, pues sí, hay pérdidas, ¿cómo no? Más bien dicho, las ganancias disminuyeron, ¿sí? Pero está claro que las automotrices tienen muchos recursos, ¿sí? Y bueno, fue un éxito. Mire, ese contrato colectivo logró un incremento exactamente igual a la inflación acumulada en el mes de agosto, lo cual fue un triunfo porque no les querían dar nada, ¿sí? Pero lograron que cláusulas que les agregan vacaciones, que les aumentan las primas, es decir, un clausulado económico mejorado, que fue resultado pues de la capacidad de negociación de un gremio que es ejemplo para el país y para el mundo en algunos casos, ¿sí? Mire, lo que ocurre en Silao ahorita. ¿Sabe quiénes son la medida? Los compañeros de Volkswagen, ¿sí? Compañeros que efectivamente, algunos de ellos 15 años, 20 años, 30 años, ¿sí? Que son los que forman ese caucus obrero, ¿sí? Y que me parece no se le rinde homenaje en el sentido de lo que han logrado para ellos, para sus familias, pero también para el resto de los trabajadores de este país. Sí. Pues estos serían mis comentarios y me disculpo por si resulto ofensivo o inoportuno. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, que desde luego pues complementan la intención que se tenía al preparar este libro. Sobre esto, bueno, yo tendría que mencionar algunas cuestiones. Bueno, primero, este trabajo salió a la luz gracias a la colaboración que tuvimos con nuestros estudiantes del Colegio de Historia que pertenecen a las comunidades aledañas a la planta de Volkswagen, ¿no? A las poblaciones de Cuautlancingo, de San Bernabé de Mostitla, de Santoro y de otros pueblitos y comunidades que son aledañas. Entonces, justamente hay que señalar que en este trabajo no procedimos a la entrevista, a la búsqueda de testimonios, por ejemplo, de trabajadores, de familias de trabajadores que estuvieron asentados en las zonas urbanas, en la zona de Puebla, porque la idea era un poco rescatar el recuerdo, la memoria de las personas que viviendo en esa zona próxima, vecina a la planta, pues nos relataran cuál había sido su experiencia al momento en que la planta se instalaba. Y
básicamente, pues sí, tengo que coincidir con usted en el hecho de que eludimos a conciencia el tema del sindicato y también el tema del impacto económico, porque pensamos que en ese campo, pues ya habían muchos trabajos que nos antecedían, que con creces han explicado cuál era por ejemplo, la situación, la evolución del sindicato. Hay muchos textos que han justamente abordado la problemática del sindicato, aunque desde mi personal punto de vista creo que todavía falta por explorar, por ejemplo, cuáles son las relaciones que efectivamente construyó el sindicato de la Volkswagen más allá del entorno local, con lo que fue el Suntuap hace muchos años, con lo que fue la universidad en su etapa más combativa, y con otras agrupaciones políticas en donde justamente pues en los años 70, quizá en el primer lustro de los años 80, sí habría que decir que tanto el sindicato independiente de Volkswagen, el sindicato de Siva Heiji, la Unión Popular de Vendedores de la 28 de octubre, el sindicato universitario, pues realmente eran, digamos, la primera línea de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Cosa que pues hoy se extraña, francamente, ¿no? Más allá de ese entorno, creo que algo que es bien importante es explorar esas relaciones que el sindicato de Volkswagen pudo haber construido con la poderosísima IG Metall de Alemania, ¿no? En donde justamente por allá de los años 90, yo recuerdo cuando estaba la disputa por el tema de la jornada laboral, pues la IG Metall en Alemania se fue a una larguísima huelga, bueno, larga en tiempos para el capitalismo alemán, porque ellos estaban pidiendo una reducción de la jornada de trabajo de 37 horas a la semana, que es lo que se trabaja o se trabajaba en Alemania, a 35 horas, ¿sí? Y fue una huelga larga, en donde lo único que consiguieron fue la reducción de 1 hora de la jornada. Y fue una huelga exitosa, ¿no? Porque mientras allá se reclamaba pues una jornada menor a las 40 horas, aquí justamente se estaba dando esa batalla de la que usted nos está hablando, ¿no? Para reducir a las 44 horas a la que llegaríamos. Entonces, creo que todavía en el terreno del sindicalismo, de la historia del sindicato de la Volkswagen, pues todavía falta mucho por explorar y por decir. El propósito de este trabajo no era tanto eso, era más bien buscar en la memoria de las familias, ver cómo es que ellos recuerdan su inclusión a las filas de trabajadores en la planta de Volkswagen, porque creo que aquí lo que ha dominado es la idea de que la fábrica como un factor de explotación, ¿sí? Ha dejado muy mal recuerdo entre los trabajadores y sus familias. Que sus jornadas laborales, que sus prácticas, desde, por ejemplo, pues lo que le servían en el comedor, ¿no? Que obviamente no tenía nada que ver con lo que normalmente un trabajador estaba acostumbrado, ¿no? Los horarios, las rutinas, estas sucesivas modificaciones en la línea de producción, desde el just in time hasta el toyotismo, pasar a los proveedores. La idea con la que nosotros incluso fuimos a entrevistar a estas familias que nos permitieron tomar su testimonio, pues es que la relación con la Volkswagen como empresa era mala y les había dejado un mal recuerdo.
esa fue la postura como investigadores. Y encontramos otra cosa. Para las familias, sobre todo de estas zonas rurales, la Volkswagen significó un cambio sustantivo en sus vidas. Significó que sus hijos pudieran ir a la escuela. Significó prestigio social dentro de su comunidad porque ellos ya podían asumir el cargo de mayordomo para la celebración del santo patrono de su pueblo. Significó que ya tenían seguridad social, aun cuando nosotros hoy podemos decir, es que el servicio que daba el seguro social es pésimo, es malo, ¿cómo podemos decir? Pero la manera como ellos lo recuerdan. Aquí no se trata, en este libro, justamente de lo que se trata es de rescatar cómo ellos lo recuerdan, no cómo nosotros como investigadores creemos que deben recordarlo, porque esa es otra cuestión, ¿no? Incluso esta entrevista que nos dio el señor Bada, en donde, bueno, con mi colega Mariano Torres, yo le decía, pero de verdad vamos a entrevistar a uno de los... Bueno, Bada fue director de recursos humanos durante muchos años y después llegó a ser gerente general, así fuera por poco tiempo, de Volkswagen. Cómo equilibrar la memoria de los trabajadores y sus familias de estas zonas rurales con la que podía tener un funcionario de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, logramos la entrevista y simplemente la ponemos ahí, para que incluso alguien como usted que ha trabajado, que ha tenido contacto muy cercano con el sindicato, pueda decir, yo creo que lo que está diciendo Bada es una versión rosa de lo que eso pasó en ese momento. Pero yo creo que el objetivo del texto justamente es, pues, ofrecer otra mirada, ¿no? Porque, bueno, como historiadores estamos ciertos de que la historia tiene por lo menos dos caras, ¿no? Y aunque nosotros podemos ir al trabajo de campo con un prejuicio de que la empresa pues siempre va a ejercer coerción, que los sindicatos o los líderes sindicales siempre van a pervertir el fin de la organización sindical. Cuando hablamos con los trabajadores, su recorrido es muy otro. Y ahí es cuando como investigadores pues nos quedamos un poco en conflicto, porque pues, ¿qué decir? ¿No? Nosotros tenemos una visión de cómo se da, de lo que significa la inserción de un organismo transnacional en una zona que en ese momento era una zona, bueno, es una zona rural, además en tierras de cultivo productivas, ¿no? Tenemos según los rudimentos que tenemos de economía, lo poco que podemos saber de sociología o de antropología, tenemos una idea. Pero cuando nos confrontamos con quienes vivieron esa historia, pues tienen otra versión de los hechos. Y ahí es cuando tendríamos que, o sea, intentar recuperarlo de la manera más clara posible y ponerlo en la mesa como un elemento más que debe ser tomado en cuenta para poder entender cómo se fue dando justamente esta inserción de esta transnacional en esta zona rural, ¿no? Por eso es que el texto que en algún momento sale del grupo del Colegio de Historia, no se llama Historia, ¿no? Y experiencia laboral, se llama Memoria, porque es justamente lo que recuerdan las personas que vieron cómo se fue insertando, ¿no? Y claro, aquí hace falta más trabajo, recopilar más datos, contactar a más trabajadores, desde luego que
todos los recuerdos son válidos, ¿no? Si pensamos en esto que nos propone la escuela italiana de una historia a ras de piso, pues, pues vamos, esta es la intención, ¿no? De hacer una pequeña contribución y empezar a mirar pues, la historia de Volkswagen a ras de piso y ver cómo lo vivieron pues, los trabajadores en estos años. Pero desde luego que eso es, digamos, es un aspecto más de todos estos elementos que ustedes ya han venido trabajando desde la economía, ¿no? Desde la colaboración con las instancias sindicales, y que tiene, pues, muchos otros elementos que aportar para entender este fenómeno que significa la inserción de las transnacionales en nuestras localidades, ¿no? ¿Puedo hablar un poco de ese tema? Claro, tenemos tiempo. Tenemos no sabe cómo minutos, creo, pero sí. Sí, ¿Perdón, 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos Sí, nos quedan. sí, le doy la razón, sí. Y no quiero que sea exactamente mi enfoque, ¿no? Porque tampoco nosotros, como investigadores, queremos que los trabajadores nos contesten como queremos, ¿no? Evidentemente eso reduciría la calidad de sus trabajos, ¿sí? En los casos de trabajo de campo, siempre he procurado, ¿sí?, ser muy fiel, ¿sí?, con los testimonios, las historias orales, ¿no?, que en su momento hemos utilizado. Pero quería comentar esto que dijo al último. Dice en alguna parte del texto que tanto los autos como las fábricas donde se ha producido son parte del patrimonio industrial, de la cultura técnica de los lugares que los producen y, por supuesto, dejan sus impactantes improntas sobre el paisaje cultural de regiones amplísimas. Eso sí lo rebato, fíjese, ¿sí? Porque justamente, y tiene que ver pues con la idea de los trabajadores, la memoria de los trabajadores, ¿sí? Cuando se hace el clúster Volkswagen a partir del tercer año de los años 90, ¿sí?, se sustituyó toda la producción proveedores nacionales por empresas transnacionales socias de ellos en otros puntos, en Alemania especialmente, ¿sí? Eso cambió el paisaje, ¿sí? Porque tenemos que recordar que los trabajadores de estas regiones aledañas que no consiguieron trabajo en Volkswagen, pues tuvieron que insertarse en Krupp, en Johnson Controls, en Lear, ¿sí? Y allí con salarios y con sindicatos CTM, su vida es otra. Y esto generó algo interesantísimo, doctor. El circuito productivo financiero de la planta nunca ha construido, y menos a partir de este momento, una especie de patrimonio industrial, ¿sí?, que la región pueda apropiarse, ¿no? Se transforma en un ente impermeable a la manufactura nacional y regional, ¿sí? Y lo que queda, pues sí, son los salarios y de estas cosas, pero que en términos de valor significa nada, ¿sí? Y consta que Volkswagen es la empresa que tiene más compras nacionales que otras, ¿sí? Hasta el año pasado todavía importaba 50 y tantos %, pero compra el clúster que se tiene, que son compras nacionales. Bueno, entonces creo que me gustaría sentarnos un día a debatir este asunto, no con la idea del libro solamente, sino estas ideas que pueden ser tesis, que habría que profundizar, ¿no? Afirmaciones que hay que profundizar, porque ¿cuál es el legado de esas plantas? ¿No? Sí, no digo que sean maquinadoras, ¿no?, que se van y dejan nada, ¿sí?, dejan cascarones. No, es más complejo. Pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, tal como lo estuvieron ustedes. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que sentarnos a debatir más en extenso.
No concuerdo mucho con esto último que ha dicho, porque yo sí creo que ha dejado un legado la planta en el ánimo y en la formación de la población, en la cultura. Pero eso es para otra discusión. Lo que pasa es que nos hacen una pregunta aquí. ¿Consideramos que existe una idealización carente de crítica en torno a Volkswagen y su papel en el desarrollo económico de Puebla? Bueno, mi respuesta es que sí hay una idealización en ambos sentidos, ¿no? Se le sataniza como un agente del capitalismo que ha venido a pervertir la vocación productiva de la región, por un lado, y también se va un poco hacia el otro extremo, ¿no? Si Volkswagen no estuviera, la economía de Puebla sería muy menor. Yo creo que sí hay una idealización en ambas direcciones y que justamente pues hay que abrir un debate para problematizar esta cuestión. Pero no sé si sobre esto mismo quisiera usted opinar algo más antes de irnos, porque parece que aquí están por bajarnos la cortina por el tiempo que nos dan. No, es cierto, pero hay hechos que son contundentes y que se pueden mostrar con datos duros, ¿sí? Sí. El hecho de que se haya impermeabilizado de la estructura manufacturera nacional, ¿sí? Esto revela el carácter de los implantes transnacionales en países como México y en regiones como Puebla. Y no es solamente Volkswagen, ¿sí? Es una tendencia de la industria automotriz que yo lo descubrí. Fíjense, la descubrieron los brasileños haciendo estudios en Michigan, ¿eh? Los japoneses se aislaban de la industria manufacturera norteamericana, ¿sí? Y ahí se apellida Schutte, es un holandés que trabajaba con la CUT en Brasil y tiene estudios muy importantes, ¿sí?, sobre este tema, y yo ahí lo aprendí y por aquí lo pude corroborar, ¿sí?, con datos duros, ¿no? Y bueno, pues dejamos el asunto pendiente, doctora, y espero que nos podamos ver un día con más calma, más paciencia, más lectura, ¿sí? Y con mucho gusto profundizamos en el tema. Así será. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, sus comentarios y que haya aceptado presentar nuestro texto. Y, por supuesto, espero que esto sea el inicio de un diálogo más pausado y más reflexivo. Pues no queda más que agradecer a los organizadores de la FENALI por el espacio que nos han concedido. Muchísimas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes para todos.